Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra, ¿sí? Lo más importante es compartir la palabra. Y bueno, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, ¿sí? Mientras buscan, ¿sí? Filipenses capítulo 2. Vamos a comenzar como por el versículo 8 para ir entendiendo, para leer lo último y, mejor dicho, lo primero y después lo último. Bueno, le doy gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar juntos, de transmitir la palabra. Hay 330 personas conectadas y tenemos a Alfonso Vieira, entiendo que es mi hermano de Brasil. Que Dios le bendiga, es el primero que está en la lista allí. Y bueno, gracias a todas las hermanas y hermanos, amigas y amigos que siempre están allí compartiendo la palabra conmigo. Y bueno, es de bendición tanto para ustedes como para mí, ¿sí? Es para todos la bendición. Así que vamos a comenzar leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, ¿sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice, amén. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es una lectura como para introducción a la palabra de hoy día. Y bueno, siempre estoy reflexionando sobre la palabra, aprendiendo, Dios va revelando, Dios nos va enseñando muchas cosas a cada uno de nosotros en el camino, ¿sí? En cualquier momento Dios a uno le revela su palabra. Y bueno, acá está hablando de Jesucristo, que en su condición de hombre se humilló, ¿sí? En su condición de hombre se humilló y haciéndose obediente, dice, hasta la muerte de cruz. Cuando nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, generalmente no somos obedientes, ni siquiera como decía en Hebreos, o dice, capítulo 12, que todavía no hemos llegado hasta desmayar, ¿sí? Todavía no hemos llegado hasta desmayar, dice la palabra. Y bueno, así como también el Señor se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también, dice, lo exaltó hasta lo sumo. O sea que Jesucristo descendió siendo obediente hasta lo máximo, ¿sí? Y así también de obediente, y su humillación fue tan grande que de la misma forma Dios lo exaltó. Y fíjense cómo Dios lo exaltó. Dice, por lo cual Dios también
lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Muchas veces las personas piensan que hay algo superior a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Pero acá dice que Dios, el Padre, Dios Todopoderoso, lo exaltó hasta lo máximo, ¿sí? Y le dio un nombre tan grande, tan sublime, tan honorable, tan divino, que es su nombre, Jesucristo, sobre todo nombre, ¿sí? O sea que no hay otro nombre en el cual dice, no hay otro nombre en este mundo que vivió acá y sufrió la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Dice, sí, no hay nadie igual. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? O sea que le dio un nombre tan grande, tan poderoso, tan divino, tan hermoso, que en ese nombre se va a doblar toda rodilla. Fíjense bien que hay ángeles, querubines, serafines. Sin embargo, ellos se van a arrodillar ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no hay nada superior a Él, ni lo habrá. Por eso dice Jesucristo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Cuando dice alfa y omega, está hablando del alfabeto griego que comienza con alfa y termina con omega, ¿sí? Bueno, y es tan grande y poderoso, dice, que toda rodilla se va a arrodillar, toda persona, todo ser se va a arrodillar ante nuestro Señor Jesucristo, dice, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Fíjense bien que esto está bien claro, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y bueno, para gloria de Dios Padre. Esto es como una introducción. Y bueno, para que entiendan, esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Era la iglesia de los de filipenses, o la de Filipo, era una iglesia muy, muy especial con Pablo, ¿sí? Lo querían muchísimo a Pablo, siempre le estaban dando ofrendas a Pablo, siempre lo estaban ayudando, y ¿cómo será el cariño que tenían los de Filipo por Pablo, que les dice a ellos, yo sé que si ustedes hubiesen podido, hasta sus ojos me hubiesen dado, ¿sí? Esto es una de las cosas por las cuales podemos concluir o presentir que el aguijón de Pablo era la vista, ¿sí? Entonces, por eso acá podemos ver que dice, bueno, yo sé que en este problema que yo tengo, en esta dificultad, en la visión, ustedes me hubiesen dado aún sus ojos, ¿sí? Así que de esa forma querían a Pablo. Y Pablo, lógicamente, los estaba aconsejando siempre y siempre orando por ellos, ¿sí? Ahora,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿sí? Ustedes pueden ver el pensamiento de Pablo, y a la vez él estaba inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta, y en esta carta le estaba diciendo, bueno, yo sé que ustedes son muy obedientes, ¿sí? Y que siempre han sido obedientes, y aún hoy, o sea, en este momento le decía Pablo, que no estoy con ustedes, ustedes siguen obedeciendo de la misma forma. Y esto realmente es digno de resaltar, ¿no? Primero como palabra de Dios, y segundo para aprender sobre muchas cosas de otras iglesias o de otros hermanos. Más allá que hay una diferencia de 2000 años, la palabra es actual, y la palabra nos está enseñando que la obediencia, ¿sí? Y fíjense lo que decía Pablo. Ustedes están obedeciendo hoy día a la palabra como si yo estuviera con ustedes, ¿sí? No en mi presencia, sino aún no estando presente, ustedes están obedeciendo a la palabra como que yo los estuviese viendo, mirando, y como que yo estuviese con ustedes, le dice. Y están obedeciendo a la palabra como corresponde. Ahora, si nosotros miramos en cualquier iglesia o cualquier hermano o hermana, por lo general son obedientes cuando tienen alguien que los está observando, cuando tienen un pastor, un líder que los está observando el comportamiento y la forma de llevar el evangelio. Y cuando estas personas no son observadas, que no sea el pastor o el líder o la líder tratando de ver qué hacen, y entonces las personas por ahí piensan, los creyentes, si no me ve el pastor, si no me ve el líder del grupo, puedo hacer lo que quiera, porque ¿quién me va a acusar si nadie me ve? Pero resulta que se olvidan que Dios lo ve, lo sabe todo, y lo sabe todo. Entonces, por allí siempre con ese pensamiento de que Dios es un ser finito como nosotros, y no un Dios todopoderoso que lo sabe todo. Y bueno, acá sigue diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es algo muy, muy importante y muy lindo, porque el mismo apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, está diciendo, bueno, ustedes, filipenses, y ahora en este momento, hermanos, ustedes en todo el mundo, aquel que está mirando esta prédica en cualquier parte del mundo, deben tener en cuenta esto, que deben ocuparse de su salvación con temor y temblor, le dice la palabra. O sea que hemos recibido una salvación, y no es por obras, sino por fe, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no fue cualquier sacrificio, sino un sacrificio de muerte y de derramamiento de sangre. Y nosotros muchas veces puede que
hagamos inútil la sangre de Cristo, ya sea por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser. Puede que hagamos eso. Entonces el apóstol Pablo, inspirado en el poder del Espíritu Santo, nos dice a todos, ¿sí? En la palabra de Dios, Dios nos está hablando a todos y nos está diciendo, hermanos, seguidores de Cristo, deben ocuparse de su salvación con temor y temblor. O sea que puede que perdamos un montón de cosas, ¿sí? Pero no que perdamos la salvación. Ahora, fíjense ustedes que hay muchas doctrinas que hablan. Unos dicen que la salvación no se pierde y otros dicen que la salvación se pierde. Pero hay que entender esto. Hay muchas personas que llegan a Cristo y en realidad llegan nada más. Y aunque lo reciben, porque se lo dicen, no lo creen. Y no llevan adelante una vida en la cual cuiden su salvación. Ahora, ustedes piensen en esto que yo les voy a decir ahora. Piensen. Si una persona que tiene muchos vicios, muchas dificultades, muchos problemas, y se acerca a Jesucristo y dice que lo recibe, pero en vez de cambiar, sigue con las mismas cosas, quiere decir que no es que pierda la salvación, sino que nunca la recibió. Nunca la recibió. Entonces, aparentemente parece que la perdiera la salvación, pero es en realidad una salvación que nunca la recibió. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las cosas que hacen que nosotros perdamos la salvación y que no podamos vivir en santidad siguiendo a Cristo? Son todos los pecados que comúnmente nosotros conocemos, los cuales Dios dijo que no lo deberíamos cometer. ¿Sí? Entonces, siempre el pecado de adulterio va adelante. El pecado del vicio de drogas y alcohol le sigue. Y aquellos que son solteros, que han estado en la fornicación, siguen en la fornicación. Quiere decir que más allá de que recibieron a Cristo, nunca en realidad lo recibieron en su corazón. ¿Por qué? Porque la persona que recibe a Cristo no es solamente decir una oración, sino que debe comenzar una vida nueva. Y comenzar una vida nueva no significa que va a seguir haciendo y cometiendo los mismos pecados que cometía antes. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes deben cuidar la salvación con temor y temblor. O sea que deben comenzar a trabajar en lo que es el cambio. O sea, fíjense bien, si en nuestra vida no se produce una regeneración, ¿sí? Le explico. Cuando la humanidad o Adán y Eva cometen el pecado de desobediencia, desde allí en adelante se degenera
la humanidad. ¿Y qué forma se degenera? Dejando que entre el pecado, la muerte y la enfermedad, ¿sí? Por la desobediencia. Entonces, ya viene de esa forma las personas hasta que se encuentran con Jesucristo, y en el momento que reciben a Jesucristo, de allí en adelante debe comenzar una regeneración, ¿sí? O sea que siempre a lo que le llamamos un nuevo nacimiento significa también comenzar una nueva regeneración, ¿sí? Porque un nuevo nacimiento va acompañado de una regeneración de nuestras vidas, empezando por nuestros hábitos que son malos ante la presencia de Dios. Nosotros los debemos cambiar. ¿Para qué? ¿Para agradar a quién? ¿Al hermano líder, al pastor? No, para agradar a Dios. Y cuando intentemos agradar a Dios, de allí en adelante vamos a agradarle a la familia, y vamos a agradarle al pastor, y vamos a agradarle al líder. ¿Por qué? Porque están viendo que estamos trabajando en ese nuevo nacimiento que ha ocurrido en nuestras vidas, ¿sí? Porque siempre esperamos que los demás trabajen en nosotros. Siempre estamos esperando que las otras personas hagan el cambio en nuestras vidas. Y somos nosotros los que tenemos que comenzar el cambio. ¿Cómo dejamos o cómo hacemos? Disponemos nuestra vida, la dejamos en manos de Dios, en santidad, ¿sí? Dejando el pecado y en santidad. Entonces Dios tiene la oportunidad de trabajar en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo no trabaja por fuera en nuestras vidas. Trabaja desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde el interior, donde nuestro cuerpo carnal está viciado, llenos de inmundicia, llenos de lascivia, llenos de pecado, llenos de tantas cosas, de suciedad. Entonces, al dejar entrar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de allí en adelante comienza una regeneración en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente, desde ahí en adelante. Entonces, ¿cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Para mantenerla es buscando la santidad, ¿sí? Y perseverando en el camino de Jesucristo. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense qué bonito, a mí siempre me ha impactado esto. Es algo hermoso este versículo. Que fíjense bien, si nosotros ponemos nuestras vidas, en las manos de Jesucristo, Jesucristo puede trabajar en nuestras vidas. Si nosotros no ponemos nuestras vidas, amén. A ver quién es. Ratino Silva Lepina da Balba. Espero que lo haya pronunciado bien. No hay duda que es un hermano de Brasil, ¿sí? Dios le bendiga, mi hermano Silva.
Bueno, como les digo, nosotros nos ocupamos de nuestra salvación para que al tratar nosotros tener la voluntad de cambiar, de regenerar nuestras vidas, de cambiar nuestras vidas, que se note en realidad que hay un arrepentimiento, ¿sí?, de los pecados que hemos cometido, ¿sí? Debe haber un cambio y no seguir haciendo lo mismo. Entonces, acá dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo trabaja esto? Nosotros, al disponer nuestra vida y nuestro corazón, nuestra mente, la disponemos y la dejamos en manos de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros, entonces comienza una revolución en nuestras vidas, una revolución espiritual hermosa, ¿sí? ¿Y qué va haciendo Dios? Y Dios, viendo nuestra humillación ante su divinidad, comienza a trabajar en nosotros, produciendo ¿qué? El querer. ¿Sí? ¿El querer qué? El querer hacer las cosas bien. O sea, comenzamos nosotros. Fíjense bien. Comenzamos dando el primer paso nosotros, disponiendo nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente para Dios, para el servicio de Dios, para la gloria de Dios. Y una vez que ya hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón y mente a Dios, nuestro cuerpo, entonces Dios comienza, da la vuelta, el Espíritu Santo en nosotros, produciendo el querer. ¿Sí? Produciendo el querer. ¿El qué? El querer continuar en la regeneración de nuestras vidas, en el nuevo nacimiento y produciendo cosas maravillosas. Yo le voy a dar un ejemplo hablando de mi vida, pero siempre que lo hablo como testigo, ¿sí? Es un ejemplo para que entiendan cómo trabaja Dios. En cuanto yo comencé el Evangelio después de haber mirado, observado todo, si iba a dar un buen paso o no, entonces el mismo Espíritu Santo, yo le pedí la guía para hacer el cambio, ¿sí? Y para ser un seguidor de Cristo. ¿Sí? Una vez que ya estaba convencido por el poder del Espíritu Santo de que el camino que seguía siguiendo a Cristo estaba bien, entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo empezó a producir o empezó a hacer o a producir el querer en mi vida. ¿Sí? Entonces, lógicamente, yo quería trabajar para el Señor. Y todo eso que estaba sucediendo era por mi disposición y por el poder de Dios en mi vida, produciendo el querer. Entonces, claro, cuando uno comienza a ver y a entender la vida espiritual, podemos ver muchas cosas que son muy bonitas en el Evangelio, que son preciosas, son maravillosas, que son algo extraordinario. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios comienza a dar dones en las cuales nosotros nos quedamos sorprendidos por lo que Dios puede hacer, inclusive cuando recibimos los dones espirituales, hasta no entendemos. Y no hay en realidad quien nos pueda explicar
todo lo que se está produciendo en nuestras vidas. Pero Dios sí lo sabe. ¿Por qué? Porque Él mismo lo está produciendo en nuestras vidas. En nuestras vidas está produciendo, ¿qué? Primero que nada, que el obedecer. ¿Ah? Está produciendo el querer obedecer, el querer recibir dones para trabajar en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Los dones no son inventados por el hombre y no son del hombre. Son un regalo de Dios para el hombre y no para el hombre para que se los guarde en una caja en su casa, sino los dones son para que el varón de Dios, el que ha sido llamado por Dios, trabaje, ¿para qué? En el crecimiento de la iglesia. Entonces, Dios obra, ¿sí? Produce en nuestras vidas, por la obediencia y disposición nuestra, produce el querer, ¿sí? Y bueno, uno dice, bueno, qué bueno sería que Dios me diera los dones de sanidad, de milagro, porque qué bonito cuando se producen milagros y maravillas. Entonces, Dios va haciendo que uno vaya también queriendo, ¿sí? Produce el querer y después que produjo el querer en nuestros corazones, nos hace orar por lo que Dios mismo nos quiere dar. Muchas veces nosotros pensamos que es cosa nuestra, ¿sí? Pero es Dios el que quiere otorgarnos un don. Y Él quiere, ¿qué quiere? Que se lo pidamos. Sí, Él produce el querer. ¿Sí? Él produce el querer, el tener un don para trabajar en la iglesia. ¿Y qué sucede? Que después nos da la sabiduría y la revelación para hacer, para que ese don que queríamos también lo pudiéramos hacer, trabajar en la iglesia. Entonces, yo quiero que entiendan esto. El querer va enganchado con el hacer. Este es el querer y este es el hacer. Y van enganchados uno con otro. ¿Sí? Esto quiere decir que Dios ya produjo el querer. Y después Dios produce el hacer. ¿Y qué sucede? Que en cuanto menos lo pensamos, Dios produjo el querer, Dios produjo el hacer y cuando menos lo pensamos, estamos trabajando en la obra de Dios como que siempre hubiésemos estado en la obra de Dios. Y todo eso es un milagro que se produce en nuestras vidas. Sí, es un milagro que se produce en nuestras vidas. Y eso que se produce, ¿sí? ¿Por qué es? Eso que se produce, el querer y hacer en nuestras vidas, ¿por qué es? Fíjense bien, por su buena voluntad. Fíjense bien la voluntad de Dios. Todo ese querer y hacer en la obra de Dios, la produce Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. O sea que los hombres no hemos inventado nada. Todos los dones que podamos tener han sido, primero que nada, otorgados por Dios para querer y hacer su voluntad. ¿Sí? Dios ha otorgado los dones para que nosotros querramos obedecer para la voluntad de Dios. ¿Sí? Ha sido otorgado por su voluntad y su voluntad es que le sirvamos con lo que Dios mismo nos ha dado para trabajar en su obra.
Así que vamos a ir hasta ahí nomás. No quiero ocupar mucho de su tiempo. Quiero darle gracias a cada una de las personas, que eran 340. Estaba el hermano Vieira y el hermano, entiendo que es Silva, que Dios le bendiga. Los dos son de Brasil y, como les digo, 340 personas más estaban conectadas. Hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos estar juntos el próximo martes a las 9 p.m. de Argentina, que entiendo que es el mismo horario en Brasil también. ¿Sí? Bueno, que Dios les bendiga y que Dios produzca el querer y el hacer en sus vidas por la buena voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.